Bueno, hola, bienvenidos a una nueva clase de la materia electiva Medicina basada en la evidencia. Hoy vamos a hablar particularmente de los ensayos clínicos aleatorizados controlados, de su importancia y su utilización en generación de nuevo conocimiento que va a redundar en nuevas herramientas para la práctica médica. Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados son el estudio experimental en el que los participantes son asignados al azar a diferentes grupos para recibir o no una intervención específica. Este quizás el tema de la aleatorización sea la característica más importante de los ensayos clínicos. La aleatorización lo que hace es reducir el riesgo de selección. Eh, Fundamentalmente, y esto es muy importante, los ensayos clínicos se los considera el estándar de oro para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos. Lo que hacen estos ensayos es permitir establecer relaciones causales entre una nueva intervención, tratamiento o diagnóstico y los resultados observados. De ahí que son tan importantes, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos se pueden plantear en distintas fases, digamos, en cuanto a su evolución y su aporte de conocimiento científico. Vamos a tener la fase 1, que lo que se hace en este tipo de ensayos clínicos es evaluar principalmente la seguridad del tratamiento, si no tanto el beneficio, sino que no causa un nuevo mal al paciente que está haciendo parte de este ensayo. Entonces se evalúa la seguridad del tratamiento determinando la dosis máxima tolerada y observando posibles efectos adversos. O sea, primero, antes que sea positivo, que no sea negativo. Estos ensayos en fase 1 generalmente se utilizan muy poco número de pacientes. Una vez que se pasa a esta fase, se encuentra que es seguro el tratamiento, se mueve hacia la fase 2, que es la prueba de la eficacia preliminar del tratamiento y sigue evaluando su seguridad. Es decir, ya no solo nos interesa la seguridad, sino que hay que ver que tenga cierta eficacia. Nuevamente, en fase 2, este tipo de ensayos clínicos empieza a contar con mayor cantidad de participantes. Y por último, la fase 3, que es, si se quiere, la más importante desde el punto de vista regulatorio, la que define si se aprueba o no un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento o lo que sea, lo que hace es comparar el nuevo tratamiento con el estándar existente si es que lo hay, con el placebo. O sea, tiene que demostrar una diferencia clínica significativa para que sea aprobado por en nuestro caso la ANMAT o la FDA de los Estados Unidos, etc. Y por último, quizás algo que no es tan conocido, que es el fase 4, que se llama también vigilancia post-comercialización, es que se repiten cada tanto eh, pequeños ensayos clínicos para ver que el tratamiento siga siendo seguro, no tenga efectos secundarios de largo plazo, etcétera, etcétera. Pero quizás el más importante es el fase 3, porque es el que le permite eh, pasar todas las regulaciones o las exigencias para entrar y ser considerado como un nuevo tratamiento. Ahora bien, dentro de los ensayos clínicos, dependiendo de la fase, hay distintos diseños. O sea, yo puedo diseñar ensayos clínicos en paralelo, cruzados o factoriales. Los paralelos son quizás los más sencillos, donde los participantes se dividen en dos o más grupos que reciben los distintos tratamientos. No hay gran complejidad ahí. Respecto a los diseños de ensayo clínico cruzado, lo que se hace es que cada participante recibe todos los tratamientos en diferentes modelos. Entonces es como que el participante actúa como su propio control. Y por último está el diseño factorial, que lo que hace es evaluar múltiples intervenciones simultáneamente y lo que hace es investigar posibles interacciones entre las múltiples intervenciones. Y ese es quizás el más complejo. Ahora, es muy importante para que un ensayo clínico aleatorizado sea realizado de manera correcta y que los resultados tengan validez interna y externa y sean extrapolables, definir correctamente cuáles son las variables que yo voy a investigar. Fundamentalmente, bueno, vamos a tener la variable independiente, que esa es quizá la más simple de definir, que es la intervención o el tratamiento que yo estoy evaluando, ese nuevo fármaco, ese nuevo técnica diagnóstica o lo que sea. Luego va a ser la variable dependiente, que esta es la que es afectada por la independiente, que es el outcome, el resultado que se mide para evaluar el efecto de esa intervención. Yo tengo una variable independiente que va a producir un efecto y esa va a ser la dependiente. Después tenemos lo que son las variables de control, que son factores que deben mantenerse constantes en todo el ensayo para evitar que influyan los resultados.
Y las famosas variables de confusión. Las variables de confusión no son más que factores que lo que pueden hacer es distorsionar la relación entre la intervención y el resultado. Aquí hay muchísimas y siempre hay que tenerlas en cuenta. O sea, puede ser el sexo, edad, etnia, presencia de comorbilidades, alimentación, o sea, un montón de factores que no están directamente relacionados con la variable independiente y la dependiente, pero que son variables que si yo no tengo en cuenta, me van a modificar el resultado de mi ensayo clínico. Otra cuestión muy importante es cómo voy a seleccionar yo mi población y mi muestra de trabajo. Obviamente, como en todos los estudios de investigación, la muestra debe ser representativa de la población objetivo, para que de esta manera yo pueda generalizar los resultados que yo obtenga en mi ensayo clínico. Un tamaño de muestra insuficiente, obviamente, puede llevar a resultados que no son concluyentes, mientras que un tamaño excesivo puede ser totalmente innecesario y muy costoso. Los ensayos clínicos aleatorizados son muy costosos, ¿sí? Porque, bueno, no es solo el tratamiento y resultados, sino que muchas veces pacientes necesitan internación, estudios secundarios, análisis, etcétera, etcétera. Entonces, manejar una muestra demasiado grande de manera innecesaria eleva muchísimo los costos. Ahora bien, ¿cómo se calcula el tamaño de muestra? Eh, es un test estadístico que calcula la potencia del tamaño muestral, pero fundamentalmente se basa en la prevalencia de la condición. Es decir, yo tengo una condición que es muy poco prevalente, tener una muestra muy grande va a ser muy difícil. Entonces, como que en una patología de poca prevalencia se acepta que la muestra no sea muy grande. Si la prevalencia de la patología es muy alta, obviamente voy a tener más pacientes y mi muestra va a ser más grande. Después hay que tener en cuenta el tamaño del efecto esperado y el nivel de significancia estadística que yo desee. A mayor tamaño de efecto y a mayor nivel de significancia estadística deseada, mayor va a tener que ser el tamaño de mi muestra. ¿Sí? Bien. Están los famosos criterios de inclusión y exclusión. De nuevo, tienen que estar muy bien definidos. Es decir, tengo que definir claramente estos criterios para reducir el riesgo de sesgos y asegurar que los resultados sean aplicables a la población de interés. Una definición simple, los criterios de inclusión van a determinar quiénes pueden participar del estudio y los de exclusión lo que hacen es eliminar aquellos que tienen factores que podrían confundir los resultados o poner en riesgo su seguridad. Aquí, en el criterio de inclusión e inclusión, también yo puedo eliminar varias variables de confusión. Luego viene quizás lo más importante, como les dije, que es la aleatorización en los ensayos clínicos. La aleatorización es importante porque elimina todo tipo de sesgo al seleccionar el paciente, pero bueno, tenemos quizás lo más común es la aleatorización simple, donde se asigna aleatoriamente a los participantes sin ningún tipo de restricción, a un grupo u otro. Lo puedo hacer en bloque, que lo que hace es asegurar un balance en el número de participantes en cada grupo, y después está la aleatorización estratificada, que agrupa a los participantes en estratos basados en características claves antes de aleatorizarlos para asegurar que estas características estén equilibradas entre los grupos. La aleatorización estratificada es muy importante también para eliminar variables de confusión o sesgo, ya que, por ejemplo, yo puedo aleatorizar y hacer una estratificación a partir del sexo, de la edad o de la presencia de alguna comorbilidad. Entonces yo reparto en todos los grupos de manera equitativa esa misma variable de confusión, ¿sí? No es que voy a tener, por ejemplo, si yo hago una aleatorización simple, puedo tener todos mis participantes hombres en un grupo y otros mujeres en otro grupo, entonces ese sesgo de confusión que si bien la edad no va a ser ni variable independiente ni dependiente, va a ser una variable de confusión que va a estar totalmente sesgada. Entonces, si yo hago una estratificación, voy a repartir de manera equitativa esta variable de confusión en los grupos experimentales. El famoso enmascaramiento se refiere al conocimiento que tiene el participante, el investigador o el que analiza los datos de quienes participan de qué rama del ensayo clínico. El simple ciego es cuando el participante no sabe si está recibiendo el tratamiento o un placebo. El doble ciego, en este caso, es otra eh, forma de evitar más exigente el sesgo, que es que ni el participante ni el investigador saben quién recibe el tratamiento. Y el triple ciego se extiende al equipo que analiza los datos, es decir, lo que agrega una capa adicional de objetividad. Es decir, es fundamental que el paciente no sepa a qué grupo pertenece, es fundamental porque está el efecto placebo y o sea, la intervención puede ser modificada por la condición de conocimiento o no del paciente. Que el investigador también no lo sepa, o sea, un doble ciego, tiene que ver también, de nuevo, por cuestiones
de cómo se va a comportar el investigador sabiendo qué paciente tiene una característica y cómo está evolucionando en función del tratamiento, entonces puede modificar la actitud del investigador. Y por último, el triple ciego también es importante porque el que analiza los datos lo hace de manera totalmente objetiva y no va a tener ninguna tendencia hacia un análisis u otro. Entonces, el tema de los enmascaramientos es fundamental para que la información que se genere a partir de un ensayo clínico sea totalmente objetiva y no tenga ningún sesgo de parte del participante, del investigador o los analistas de datos. Respecto a los grupos control, son igualmente importantes. Siempre hay o generalmente se tiene un grupo placebo, que es el grupo que recibe una sustancia inerte para evaluar el efecto psicológico, como dijimos anteriormente, de recibir un tratamiento. Está el tratamiento activo, que es que yo voy a comparar con otro tratamiento estándar para evaluar si el nuevo tratamiento es superior. Y después están los controles históricos, que lo que hace es comparar el grupo tratado con datos anteriores de pacientes que no recibieron intervención. Entonces, yo voy a tener un grupo del nuevo tratamiento, la nueva intervención, lo que sea, pero siempre tengo que tener un estándar, un parámetro para poder compararlo y ver si es o no beneficioso para los pacientes. ¿Sí? Ya sea con un grupo placebo o con un grupo que ya recibe el Standard of Care. Entonces, como dijimos, el tema de la aleatorización siempre tiene el objetivo principal de eliminar sesgos. Los sesgos son todas las cuestiones que me van a hacer a mí generar conocimiento de manera incorrecta, lo cual no es menor porque el conocimiento la evidencia científica que se genera a través de un ensayo clínico después es tomado para tratar a los pacientes. Entonces esto tiene que ser muy estricto y muy controlado. Como hablábamos en el comienzo de la clase, el sesgo de selección se refiere a que los participantes no son aleatorizados adecuadamente. O sea, en la selección está mal hecha y un sesgo de selección. El sesgo de medición, las mediciones de los resultados no son precisas o son influenciadas por los investigadores participantes. Acá interviene lo que es el doble o el triple ciego. Y como también les dijimos, existe el sesgo de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable que no fue considerada influye tanto en la exposición como en el resultado. Entonces crea una falsa relación entre ellos. Por ejemplo, la presencia de una comorbilidad, sexo o edad. Y por último, pero no menos importante, que es el sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? Y bueno, básicamente que solo se publican resultados positivos más que los negativos. Muchas veces yo digo que debería existir una revista que publique solo resultados negativos, porque uno cuando estudia o hace el análisis teórico o el marco teórico para desarrollar un nuevo ensayo clínico, solo lee trabajos que dieron resultados positivos, pero no sabe todo lo que se intentó y salió mal para llegar a esos resultados positivos. Entonces, uno puede creer que esto siempre sale bien, pero en realidad se está dejando de lado todo un montón de otras cosas que se hicieron que no fueron correctas, que uno sabiéndolas las podría evitar y no hacerlas de nuevo. Entonces el sesgo de publicación es ese, la tendencia de publicar resultados positivos más que negativos. Ahora bien, ¿cómo manejo yo las variables de confusión para evitar todos estos problemas? Bueno, como les dije, eh, la aleatorización lo que hace es distribuir esas variables de confusión de manera equitativa en todos los grupos, estratificarlas, de nuevo ya lo explicamos un poco, pero lo que hace es asegurar que los grupos sean comparables en términos de variables de confusión conocidas, y hacer un análisis multivariado, que no es más que una herramienta estadística, pero permite que las diferencias entre los grupos en relación con las variables de confusión se puedan ajustar. Entonces, una vez que yo voy con todos estos pasos, voy, si se quiere, generando las herramientas para producir un ensayo clínico de calidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que interpretar los resultados del ensayo clínico? Primero tengo que evaluar dos factores, lo que es la validez interna y la validez externa. La validez interna, básicamente lo que plantea es que los resultados del estudio reflejen realmente la relación entre la intervención y el resultado, que esté libre de sesgos y libre de errores. O sea, un ensayo clínico aleatorizado que esté bien planteado, digamos que esté bien hecha la distribución de los grupos aleatoriamente, que no tenga sesgos o que se haya buscado de morigerar el efecto de las variables de confusión, que tenga un doble o triple ciego, etcétera, etcétera. Todo eso va a redundar en una muy buena validez interna, es decir, que los resultados realmente van a reflejar la relación entre la intervención y el resultado. Por otro lado está lo que se denomina la validez externa, que ¿cuál es esta? Y es la capacidad de generalizar estos resultados
a otras poblaciones y contextos. Ahora, las dos tienen mucha importancia. La primera es fundamental porque si no hay validez interna, el resultado está llegando a una conclusión que no es real. Es decir, que yo estoy concluyendo que hay una intervención que tiene y que da un resultado determinado y esa conclusión no es cierta. Ahora, la validez externa es altamente importante también, porque de nada sirve tener un ensayo clínico muy bien diseñado, con muy buena validez interna, si después no lo puedo extrapolar a la general de la población. Es decir, voy a invertir tiempo, dinero en generar un trabajo con alta validez interna, pero después el beneficio de la población o la sociedad no se puede aprovechar porque no es generalizable a poblaciones y otros contextos. Entonces, como conclusiones y recomendaciones podemos decir que los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, son el estándar de oro en la investigación médica para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos. Recuerden ustedes cuando vimos en clases anteriores la columna de la evidencia científica, solo están por debajo de los metaanálisis o las revisiones sistematizadas. O sea que en cuanto a diseño experimental, los ensayos clínicos aleatorizados son los que mayor calidad de evidencia científica aportan. Hay que tener en cuenta siempre las diferentes fases de un ensayo clínico. No todas las fases o no todos los ensayos clínicos se pueden realizar en todas las fases. Y esto no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque siempre para poder llegar a tener un fase 3 hay que iniciar por una fase 1. O sea que todos tienen su nivel de importancia dependiendo de dónde se aplique. Es fundamental siempre para un buen ensayo clínico identificar y controlar las variables de confusión. Y por último, interpretar de manera crítica los resultados. Bueno, hasta acá con esta clase. Muchas gracias.